El exministro José Ramón Cosío reveló fraude técnico en la elección judicial tras un análisis ya de los resultados que se presentaron de esta elección judicial y presentaron el informe Elección Judicial 2025. El ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz y también el abogado constitucionalista José Alberto Medellín Pino denunciaron un fraude técnico, estadístico y estructural en la elección al Poder Judicial del pasado 1 de junio. Por eso me comunico con Jorge Medellín, quien es abogado penalista, maestro en Derecho Constitucional y también en Ciencia Política. Abogado, los saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días a ti y al auditorio. La primera pregunta, abogado, me gustaría arrancar con esto. ¿Qué los lleva a realizar justamente este análisis estadístico de la elección judicial? Sí, así es. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, y tu servidor, realizamos este informe y uno de los hallazgos más relevantes que observamos, y fue una gran sorpresa, es que cuando graficamos los resultados de las tres elecciones nacionales, es decir, la de la Suprema Corte, la del Tribunal de Disciplina y de la Sala Superior, descubrimos que cuando tú graficas el comportamiento, este es exactamente el mismo en las tres elecciones. Eso estadísticamente es imposible. Un consejero, el consejero Martín Faz del INE, en su momento advirtió que la coincidencia solamente en los resultados en la elección de la Suprema Corte era prácticamente imposible, que era más fácil ganarte el melate. Así, ahora, si tú sumas esta coincidencia en las tres elecciones, pues bueno, esto no se podría dar. Si hubiera sido una elección auténtica y libre, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera dado una votación dispersa, es decir, algunos candidatos hubieran ganado en el sur, otros en el centro del país y otro en el norte. Sin embargo, si tú observas las gráficas, se comportan exactamente igual. Y otro dato muy fuerte que observamos es que se instalaron 84,000 casillas y en 16,400 casillas ganan los 9 candidatos ganadores. Esto es alarmante porque esto se da prácticamente en el 20% de las casillas. Y este porcentaje es muy importante porque la ley establece que cuando hay irregularidades en al menos el 20% de las casillas instaladas, se tiene que dar la nulidad. Otro hallazgo contundente que observamos es que en más de la mitad de las casillas, en casi 44,000, al menos ganan 6 de los 9 ganadores, que esto también abre la puerta a corroborar que ya ves que se ha dicho que hubo un acordeón que fue el que prevaleció en todo, pero también hubo otros. Entonces observas cómo está esta tendencia de los acordeones y que prácticamente son definitorios para el resultado de la elección. Recordándole al auditorio, se ha dicho mucho por parte de algunas consejerías del instituto, por la mayoría, que es un tema la fantasía de los acordeones. Yo creo que si observamos el comportamiento, y estos son datos, números, pues nos lleva a ver que no estamos en una fantasía. Es eso, Pablo, Sí, el a ver, principal ¿nos hallazgo. podrías explicar, por ejemplo, abogado, nos podrías explicar de manera muy sencilla qué significa que haya patrones estadísticamente imposibles en los resultados? ¿Qué significa esto? Mira, justamente, a ver, en una elección habían 64, nada más para poner el ejemplo del de la Suprema Corte, habían 64 candidatos en la boleta. Votaron aproximadamente 12, 13 millones de personas. Entonces, si hubiera sido una elección auténtica, las combinaciones que pudieran haber salido eran muchísimas. Por ejemplo, para ganarte el melate, la probabilidad de que se diera de que te lo ganes, son 32 millones de veces la probabilidad. Y en este caso, lo que se ha dicho es que son 7 billones las posibilidades de que hubieran estas coincidencias, lo cual estadísticamente es imposible. Es ¿Qué, decir, qué para fuentes, abogado, por ejemplo, o sea, qué fuentes utilizaron, digamos, o qué datos utilizaron y cómo garantizaron la confiabilidad de toda esta información que presentaron en el informe? Mira, esto lo puedes corroborar en la página del Ujú. instituto.
se hicieron públicos los cómputos distritales el día de la jornada. El instituto ahí pone la base de datos, es un Excel, donde vienen los resultados de las 84,000 casillas de la elección de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina y Sala Superior. Tienes que analizar en lo individual cada una y después hacer el cruce de esto, ¿no? Es una labor compleja porque además tienes que poner muy bien cómo está conformado los 60 distritos judiciales y mapearlo. Digamos que esta es una información que el propio instituto o cualquier persona puede, así exactamente, nosotros vamos sobre datos públicos. Esta es una data que cualquiera lo podría hacer, sería muy interesante ver la perspectiva y opiniones de personas que se dedican a temas actuariales, ¿no? Pero es algo que no miente, los números pues son objetivos. Sí, ahí están, justo en base a eso iba mi pregunta, digamos, si habían sacado, digamos, la información de estos datos que publicó el mismo Instituto Nacional Electoral. ¿Qué peso, por ejemplo, abogado, tuvieron otros factores como la baja participación ciudadana en el mismo resultado final, digamos, en base a este análisis que hicieron? Mira, la baja participación es un fracaso, y nosotros, como observamos que tuvo el comportamiento este proceso, es que se tuvo más similitudes con la revocación de mandato y la consulta popular, que fueron procesos electorales muy ad hoc al oficialismo, ¿no? Entonces tuvo un comportamiento muy similar a esto. ¿Y qué, por ejemplo, qué elementos a lo que ustedes están llamando de este fraude consideran más graves? Por ejemplo, hablando del patrón estadístico, hablando de la misma inducción al voto a través de los acordeones. O otro punto que me gustaría tocar es la falta de fiscalización, o todos en su conjunto. Mira, qué buena pregunta. Mira, si tú lo ves en temas macros, ya vimos esta coincidencia. Ahora, si tú te quieres ir o verlo todavía más concreto, si tú analizas el comportamiento en los estados de cómo coinciden los 9 ganadores en las casillas instaladas, en Guerrero, en el 65% de las casillas instaladas, ganaron los 9 candidatos. En Puebla el 54%, en Yucatán el 53%, Tamaulipas 47%, y el otro dato que te decíamos, que ganan al menos 6 de 9, si tú te vas, en Aguascalientes este patrón se dio en el 97%, en Quintana Roo en el 85%, Guerrero 84%, es decir, fue totalmente determinante, y nosotros el umbral que decimos que la ley determina como ya relevante es un 20%, aquí estás ya llegando casi al 100%. Y ahora, un tema que hoy va a ver el Consejo General del INE, y por lo que ha circulado en medios, es muy preocupante que no lo hayan así planteado desde el proyecto, es que hay un criterio que se llama campaña beneficiada, es decir, la autoridad ya no se mete o no tiene que meterse a comprobar quién tuvo la autoría de los hechos, quién lo hizo, sino lo importante es ver el fenómeno y ver a quién se benefició. Ahora imagínate, si estamos corroborando que en 16,000 casillas se dio este beneficio, porque esto te implica recursos humanos y territoriales. Los candidatos independientes, los candidatos, es que se movieron como candidatos, perdón por decirlo así, los candidatos a estos cargos no tenían representantes en estas casillas. Ahora imagínate, pues este beneficio que se ve, que es inevitable, pues se les tendría que computar, y si tú computas cuánto te costó tener esta maquinaria, pues rebasas el tope de gastos de campaña, que era de 1,400,000 pesos. Sí, por supuesto, eso me queda clarísimo, abogado. Y bueno, también estamos platicando con el maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política, Jorge Medellín, justamente sobre este resultado y este reporte sobre esta elección judicial 2025 que presentó Jorge Medellín, el abogado, junto de la mano con el ministro José Ramón Cosío. Vamos también a platicar, por ejemplo, del tema si estos datos, abogado, ya sabemos que prácticamente están validados. Estos son los resultados, ya digamos los que se tuvieron del pasado 1 de junio, pero lo que más preocupa es el precedente que se sienta para futuras elecciones judiciales y, me atrevo a decir, para futuras elecciones políticas. Claro, totalmente. A ver, lo que vemos es que esta elección
realmente se movió como si fuera una elección de partidos o de coalición. Si tú ves el comportamiento, pues todos estos candidatos se movieron como si pertenecieran a un partido, coalición, ¿no? O una planilla. Y otra cosa para poner en contexto al auditorio y que vean que esto además pues es sumamente raro, es cuál es el conocimiento real que podían tener los candidatos ganadores. Cuando tú ves las redes sociales, pues no eran actores políticos, no estaban mucho en redes, y la autoridad estableció que no podían pautar en redes sociales, no tuvieron acceso a radio y televisión, no hicieron ellos mismos spots, no hubo debates. Entonces, aquí pues, o sea, la pregunta es cómo es posible que hayan tenido este comportamiento homogéneo. Algo que la autoridad hoy va a tener que analizar es, por ejemplo, yo diría, si todos se comportaron iguales, todos fueron a los mismos lugares cuando fueron las campañas, yo te podría asegurar que porque eso no hemos visto nosotros, por eso es una versión preliminar del informe. Nosotros lo que también queremos corroborar es ver a qué lugares fueron a hacer campaña, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en algunos lugares del Estado de México donde tienen estos picos. Sería interesante ver si los 9 candidatos a la Suprema Corte, los 5 al Tribunal de Disciplina y los 2 a la Sala Superior, si acudieron a estos lugares. Si no, ¿cómo explicas que ellos que en estos lugares hayan tenido conocimiento de estos candidatos? Y mira, me gustaría preguntarte también, Jorge, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tiene el Instituto Nacional Electoral frente a lo que ustedes están describiendo como uno de los fraudes más sofisticados en la historia democrática del país? Mira, nosotros estamos presentando este informe. Desde luego esto pues no forma parte de ninguna prueba como tal en ningún expediente. Nosotros estamos poniendo a disposición este informe en el debate público, y la autoridad, si desde mi punto de vista, si fuera seria, pues y como son estos datos alarmantes, ellos mismos tienen un área gigante dentro del instituto. Cada consejería tienen grandes equipos donde a partir de esta base de datos podrían corroborar este comportamiento. Es más, si no hubieran salido a la luz pública los acordeones, ya solo por el simple patrón de la votación, ya tendría que levantar focos rojos. Sin duda. Y bueno, digamos, y ya por último, ya para cerrar esta conversación, aquí el tema es, este informe preliminar, abogado, ya lo fueron a presentar al Instituto Nacional Electoral, se van a acercar con las autoridades electorales, se van a acercar con autoridades judiciales, incluso al mismo Congreso ha empezado en llevarlo. Mira, justo este es preliminar, y el día de hoy es muy relevante porque hoy van a resolver en el Consejo General todo el tema de fiscalización. Entonces, una vez que hayan resuelto todos estos temas, nosotros vamos a impactar los cambios en este informe, y una vez que suceda esta etapa, pues sí, desde luego vamos a definir la forma en que se lo podemos allegar en su caso a las autoridades, ¿no? Bueno, ha tenido un gran impacto este informe. Desde el viernes se hizo público. Entonces, de cierta forma, algunas consejerías pues lo podrían retomar para el debate de hoy, ¿no? Pues muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias Jorge Medellín, maestro en Derecho Constitucional y en Ciencia Política. Y bueno, digamos, colaboraste con este informe con el ministro José Ramón Cosío. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho, Pablo, a ti y al auditorio. Gracias, estamos muy pendientes, por supuesto, sobre toda esta información que siga saliendo. Es impresionante y de verdad, pues se basaron en información pública, información que arrojó el Instituto Nacional Electoral para realizar este informe de datos públicos, no los tomaron de ningún otro lado. Así es que bueno, es delicadísimo lo que sucedió sin duda alguna el pasado 1 de junio con la elección al Poder Judicial en nuestro país.